con un minuto. La campaña política ya empieza a notarse y fundamentalmente tiene que ver con las visitas que vamos a tener próximamente, ¿no? Porque la semana que viene se anuncia la presencia de la ministra de Industria, Carolina Cose, en Paysandú. Y bueno, evidentemente con reuniones que va a mantener con distintos sectores y desde distintos ámbitos. Es bueno que llegue al departamento porque evidentemente tiene que ver con la problemática del desempleo que sigue aumentando y sobre todo la informalidad que es muy alta aquí en Paysandú. A esta hora hacemos contacto con el doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura. Gusto de reencontrarme con usted y con toda la audiencia de Radio Felicidad. Laura, hoy le propongo analizar el discurso, la reacción del equipo económico uruguayo ante la situación argentina, fundamentalmente las declaraciones, y hasta si se quiere la propia gestualidad del ministro Astori y del presidente del Banco Central del Uruguay, el economista Vergara. Yo lo primero que quiero establecer es que el ministro Astori no es un hombre que amerite credibilidad en sus dichos, en sus palabras. El ministro Astori está acostumbrado a subestimar al pueblo uruguayo, está acostumbrado a engañarnos y a mentirnos. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Cuando usted tiene un interlocutor poco serio, mentiroso, soberbio y que al mismo tiempo subestima al pueblo, se encuentra en una situación de alto riesgo. Por eso debe ser analizada sus conceptualizaciones, ¿verdad?, por gente seria, gente fiable, gente que a lo largo de la vida ha mostrado coherencia y congruencia ideológica. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con el ministro Astori, que de pasar a ser un defensor, de pasar a ser un instructor de la política económica socialista, estatista, planificada, se convirtió, cuando llegó al gobierno, en uno de los ministros más instrumentales al sistema capitalista corporatocrático. Hecha esta aclaración, vayamos entonces a descubrir las mentiras, los engaños al pueblo uruguayo de este sujeto, de este hombre muy mayor, que es Danilo Astori. Él nos habla de que tenemos espaldas anchas, de que tenemos 17.000 millones de dólares de reserva. Para ser más precisos, son 17.066 millones de dólares de reserva. Primera aclaración. En el intelecto normal del ciudadano común, cuando se le habla de reserva, se está pensando en un dinero que uno tiene ahorrado, que es propietario de ese dinero y que obviamente es propio, no lo está debiendo. Yo creo que eso lo pensamos todos. Cuando decimos reserva, bueno, pensamos que es nuestro dinero. Bueno, no. Para Astori, reserva es otra cosa, totalmente diferente. Por eso vale la pena aclarar. Lo vamos a aclarar en términos sencillos, para que se entienda. Para Astori, reserva es como que ustedes fueran a cualquiera de estas agencias financieras, estos prestamistas financieros, que hacen tanta propaganda en los medios de comunicación, y pidieran un préstamo. Supongamos 100.000 pesos.
ustedes comprenderán que esos 100.000 pesos no son de ustedes. Si bien es cierto que ingresaron a la cajita de ahorros de ustedes, abajo del colchón, ustedes lo deben. Ustedes en algún momento tienen que pagarlo. Por lo tanto, si ustedes lo usan para enfrentar situaciones imponderables, circunstanciales, y sacan de esa cajita de a poco, de a 10, de a 10, de a 10, va a llegar un momento que en la cajita no haya nada. Pero llegado el momento, ustedes tendrán que hacer frente al préstamo, tendrán que reembolsar a esa institución financiera que se los prestó. Y entonces tendrán que enfrentar nuevamente un problema, que es de dónde sacar para la devolución. Esto les permite comprender que cuando se habla de reserva en el lenguaje de estos sujetos, nada tiene que ver con lo que nosotros, el ciudadano común, entendemos por reserva. Ellos le llaman reserva al dinero que pidieron prestado. Primera gran mentira, que esto no lo aclara Astori. Segundo, para aclarar, mucho de ese dinero, de los 17.066 millones de dólares, que él dice que son reserva, es decir, que podría tocarlos, que aun cuando no fueran propios podría tocarlos, es mentira. Está mintiendo de vuelta Astori. Y le siguen la mentira Vergara, por supuesto, y todo el equipo económico. 3.585 son del sector público, son del gobierno central. Es dinero del gobierno central. 5.895 son del sistema financiero, son los encajes de los bancos. Los bancos están obligados a hacer un encaje, es decir, a llevar dinero y depositar en el Estado un determinado porcentaje del volumen de dinero que ellos manejan en su giro financiero. Ahora, ese dinero es de los bancos privados, está allí depositado. Es como que el vecino suyo le dijera: mirá, fulano, teneme este dinero escondido, porque yo tengo miedo, mi casa es más vulnerable que la tuya, y entonces teneme este dinero. Y que usted, para hacer frente a problemas personales, eche mano a lo que le dejó el vecino. No es suyo, no puede echar mano. Es mentira que forma parte de la espalda ancha para afrontar las vicisitudes del vecindario, como le está gustando decir ahora a estos sujetos. No es suyo, es mentira, no puede tocarlo. Ya ve que entonces el panorama no es como lo está pintando el ministro. 7.586 son las reservas sin contrapartida, las que puede tocar, que no son genuinas, que no es dinero ahorrado, que es dinero prestado. ¿Cómo consiguieron este dinero? Lo consiguieron emitiendo un verdadero shock de letras de regulación monetaria. ¿Qué son las letras de regulación monetaria? Es un papelito que documenta un pedido de plata que le hace el Estado al mercado, es decir, a los agentes financieros que operan en el mercado, a los bancos, a los fondos buitres, a las AFAP, es decir, a todo operador del mercado. Letra de regulación monetaria es un papelito en el que dice que el Estado le debe al que compra eso tanta plata. Es una forma de documentar un préstamo que le hacen los operadores financieros al Estado. En definitiva, amigos, lo importante, es dinero prestado. Es dinero prestado. Letra de regulación monetaria, 28.000 millones de pesos para comprar los 7.586 millones de dólares de reserva, que no son reservas, que es dinero prestado. Y fíjense que para intervenir en la regulación del valor artificial del dólar, hasta el día de la fecha, desde los primeros días de agosto al día de la fecha, el Banco Central tuvo que salir a vender 305 millones
de dólares. Es decir, de esos 7.000, ya en cuestión de 20, 30 días, se vendieron 305 millones de dólares para intervenir artificialmente y sujetar el precio del dólar. ¿Qué inferencias podemos realizar de este discurso tramposo, mentiroso? Primer punto. Solamente este equipo económico sabe trabajar en base al endeudamiento, a pedir plata prestada. Cuando estos viejos, mentirosos, inescrupulosos, piden plata prestada para afrontar situaciones del presente, lo que están haciendo es lisa y llanamente endosándole el problema a las futuras generaciones. Es decir, le están complicando la vida a mi nieto. Y yo, como hombre viejo, no tan cerca de la muerte como están ellos, si respetamos el ciclo biológico, obviamente si no respetamos el ciclo biológico, cualquiera puede morir en cualquier momento. Pero hablando del ciclo biológico, estos viejos que están tan cerca de la mortaja actúan con tal irresponsabilidad, con tal egoísmo y con tal perversidad que para afrontar situaciones del momento no tienen ningún problema en arruinarle la vida a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, porque ustedes saben que nos estamos endeudando para el 2050. Entonces alguien, que por cierto no es la oposición, la falsa oposición, que ante la gravedad de los hechos, ante la mentira inescrupulosa de estos personajes de este desgobierno, no salen a decir esto, no salen a decirles: paren la mano, viejos inescrupulosos, mentirosos que le están confiscando la felicidad a nuestros niños. Por supuesto que ya se la están confiscando en este momento, porque ustedes saben que el 56% de los niños que nacen en el país nacen por debajo de la línea de pobreza. Pero lo que es peor, se le están complicando al 56% de los actuales y prácticamente a todos los del futuro, salvo los nietos de ellos, porque han hecho negocios criminales y se han enriquecido personalmente. Y cuando yo digo que han hecho negocios criminales, cuando yo digo que el fraude amplio en el gobierno es una asociación para delinquir, que cuenta con el blindaje de impunidad que le da la maquinaria de impunidad llamada Fiscalía General, lo hago con pruebas. Lo hago con pruebas. Y yo quiero hablar ahora precisamente de esas pruebas y de la credibilidad de mi palabra, en contraposición al nulo valor que tiene la palabra de Astori. El 3 de abril del 2014, a unos pocos días en que el ministro del Interior y el presidente de la República utilizaran los cargos públicos encumbrados, la función pública, para realizar una conspiración contra el presidente de la AUF de la época, Sebastián Bauzá, para sacarlo del medio porque estaba entorpeciendo las negociaciones que beneficiaban a la empresa Tenfield y a Paco Casal en especial por los derechos de televisación. El 3 de abril, el único uruguayo, que además no es del mundo del fútbol, que denunció esa conspiración, que denunció ese crimen desde el Estado, por el presidente de la época, por el ministro de la época, que es el ministro actual, al cual lo estoy imputando públicamente de haber cometido una conspiración para favorecer a Paco Casal en detrimento del resto. El único que hizo la denuncia correspondiente en el 2014, hace 4 años atrás, fue el doctor Salles. Todo el mundo del deporte se cayó la boca. Todo el mundo de la política, sin excepciones. Sin excepciones. Ni siquiera a quien está designado hoy como presidente de la comisión, el doctor Pedro Bordaberry, miró para el costado y no hizo absolutamente nada. Y la conspiración, paradójicamente, fue denunciada en el diario El País por el vicepresidente de la época.
Astori, en esos conflictos internos, porque ellos andan con los cuchillos abajo del poncho en la interna. Ustedes no crean que hay amistad, que hay fraternidad, que hay compañerismo. Ahí hay plata, ahí están los intereses espurios del enriquecimiento de cada uno. Es una olla de grillos, es un canasto de serpientes, que lo que están preocupados es por el enriquecimiento personal, pero en esas confrontaciones internas hablan, y Astori habló y denunció la conspiración. Y yo con esa denuncia periodística y otros elementos más, hago la denuncia. La maquinaria de impunidad 4 veces archivó. El último archivo es del 2017, en una vista del fiscal Carlos Negro, que es una apología del gobierno. Pero quiso el destino que les explotara la bomba en las manos a los fiscales que intervinieron, a los jueces que intervinieron, a todos aquellos que archivaron mi fundada denuncia. Les explotó la bomba en la mano. Hace pocos días, pocas semanas, se descubre que efectivamente en la AUF hay una terrible putrefacción de corrupción. Terrible putrefacción de corrupción que el doctor Salle denunció el 3 de abril del 2014, hace 4 años. Pasó lo mismo que en Pluna, cuando Víctor Rossi, Danilo Astori y el presidente Vázquez, en una negociación también con apariencia criminal, que el doctor Salle denunció en el 2007, al cabo de 5 años, el Partido Nacional denuncia, y al cabo de un año más, a partir de la denuncia del Partido Nacional, 5 años más tarde que la denuncia del doctor Salle, se comprueba que en Pluna hubo una estafa. Y se comprueba que Campiani engañó a todo el gobierno. Si será inteligente Campiani, ¿no? Claro, ahí operó nuevamente la maquinaria de impunidad que blinda la corrupción del Estado. Se procesó solamente a los privados. Y se engaña al pueblo por parte de la Fiscalía y del juzgado diciendo que en realidad los gobernantes fueron engañados, como que fueran ingenuos, como que fueran bebé de pechos. Claro, no se animaron a tocar al gobierno. Hay instrucciones de no tocar al gobierno. Pero tanto con el tema del fútbol como con el tema de Pluna, está demostrado que mucho tiempo antes de que explote la cosa y cuando ya el pueblo uruguayo es terriblemente perjudicado, el doctor Salle hace las denuncias del caso. Ahora bien, en esta misma línea, amigos, yo hago un llamado de alerta. Y hago un llamado de alerta con respecto al contrato criminal ROW-UPM. Porque miren, esto no es casualidad. ¿Quiénes intervinieron en Pluna? Rossi, Astori y Vázquez. ¿Cómo terminó Pluna? En una estafa que les generó al Estado uruguayo, vale decir, a ustedes y a mí, una deuda de cerca de 380 millones de dólares. Cambio chico con respecto a lo que significa UPM, planta 2 de UPM, cambio chico. Y resulta que en UPM, vuelvo a repetir, están detrás de este proyecto Astori, Vázquez y Rossi. Miren que cuando se hizo el contrato de Pluna, contrato criminal, con Leadgate, ustedes tienen que buscar en YouTube los videos en los que Astori, con esa soberbia que lo caracteriza, hablando pausado, queriendo dar credibilidad a sus mentiras, nos decía que era un contrato estudiado, detenidamente perfeccionado desde el punto de vista técnico y que estaba todo asegurado. Y entonces nosotros de esa manera, con esa forma de expresarse este hombre, le creímos. ¿Y qué nos pasó? Nos clavó abiertamente. Le estamos debiendo y estamos pagando 380 millones de dólares.
de esta forma, pausada, soberbia, Astori nos curte a mentira y nos clava con deuda. Entonces, el doctor Salle, con otro estilo, más vehemente, por supuesto, pero cargado de verdad, cargado de sinceridad, cargado de lealtad al pueblo uruguayo, que es lo que le falta a los políticos, le dice hoy al pueblo uruguayo: UPM es otro contrato criminal, UPM es otro contrato que nos va a fundir, pero lo que es peor, UPM condiciona la estructura económica y social del país. Estamos brindándole todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos para el enriquecimiento de la oligarquía sueco-finlandesa, es decir, de la oligarquía extranjera. Pagamos tarifas caras, malos servicios, decadencia total de la infraestructura a todo nivel para que se enriquezca el extranjero. Favorecemos intereses foráneos. En una palabra, gobierno vendepatria. Significa sacarle al pueblo para entregarle a la oligarquía extranjera. No es gratis. No es gratis. La oligarquía extranjera, por supuesto, a este tipo de gobiernos les paga. Por supuesto, les paga. Por eso, cuando el mentiroso del ministro del Interior, del ministro de Economía, cuando el mentiroso del ministro de Economía dice que los que estamos contra UPM estamos contra la patria, le tenemos que contestar. Primero, el negocio robo UPM es criminal. Estamos contra la corrupción. Y segundo, ministro mentiroso e incongruente en toda su vida, vaya a leer sus discursos, vaya a escuchar sus arengas de la década del 70 y del 80, vaya a leer sus artículos en las revistas Uruguay Hoy, lo que usted decía con respecto a este tipo de inversiones dedicadas a la producción de materia prima que reprimarizan el país, que convierten al país en un gran monte de eucaliptus rodeado de cantegriles. Eso es lo que está produciendo el gobierno de Vázquez con la conducción antipatriótica, vendepatria de Astori. Un gran monte y un gigante cantegril, que es en lo que han convertido a las urbes, fundamentalmente a Montevideo, pero sin descuidar los cinturones de pobreza que se generan en todo el interior. Ese es el modelo de país que trajo este individuo que tanto habló de la liberación nacional, del imperialismo, del Yankees Go Home, de la economía planificada, de las bondades del socialismo. Es un facilitador antipatria. Pero además, y por si fuera poco, con contratos absolutamente sospechosos de criminalidad. Que si no prospera nuestra denuncia por el contrato con apariencia coimera de robo UPM en la justicia, es porque, como les dije al comienzo, a través de una ley 19.334 votada por el Frente Amplio y por la falsa oposición, hubo en nuestro país un golpe de Estado técnico, se eliminó al Poder Judicial como poder controlador, como poder investigador, y se le dio todo el poder a un comunista que, bueno, siguiendo la línea actual del partido, es la de disfrazarse de izquierda para satisfacer los intereses del gran capital. Así trabaja, así opera hoy el Partido Comunista. Y por eso no prospera nuestra denuncia. Y por eso vamos a tener, o mejor dicho, le vamos a dejar a nuestros nietos un gran dolor de cabeza con el contrato con apariencia coimera ROB UPM. Estamos en una situación delicadísima. La conducción económica está en manos de ineptos, inescrupulosos, mentirosos. Por lo tanto, hay que preocuparse, hay que movilizarse. No podemos adoptar la posición cómplice, cobarde, genuflexa de la falsa oposición. Tiene que haber discursos claros y contundentes, desafiantes. Desafiando al ministro, yo lo desafío
al ministro Astori. Yo desafío a la polémica al ministro Astori, a quien acuso de que nos está mintiendo, que nos está llevando como los músicos del Titanic, tocando música para ocultar que estamos próximos al hundimiento total. Que quede muy claro, quiero la polémica, quiero el desafío, porque vuelvo a repetir, me voy a enfrentar a un hombre que a lo largo de su trayectoria académica, política y profesional ha sido un verdadero incongruente, un fracasado. No obstante, podrá decir, yo soy ministro y usted no es nadie. Bueno, es cierto, usted es ministro, pero usted es un ministro facilitador de los grandes capitales, que está fundiendo al país, está endeudando a nuestras generaciones y está produciendo mucho, está generando mucho sufrimiento actual. Bueno, Laura, creo que hemos llegado al término de nuestro tiempo. Ha sido un gusto estar en contacto con ustedes y el llamado de atención que refiere: no nos podemos quedar quietos. Sabemos que los sindicatos están vendidos al gobierno. Debemos dejar al costado la mafia sindical frente amplista manejada por el Partido Comunista en extinción, repudiado en todos los lugares donde estuvo. Acabo de hacer una recorrida por las ex-repúblicas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, y odiados, ¿verdad? Odiados por corruptos, odiados por autoritarios, por manipuladores. Entonces, el llamado es: dejemos al costado a la corrupta cúpula sindical que trabaja para el gobierno y a movilizarse el pueblo uruguayo contra un gobierno que nos está fundiendo y que está fundiendo a las futuras generaciones. Gracias, hasta el próximo sábado. Muchas gracias con el doctor Gustavo Salle. Este nuevo espacio aquí en la mañana de Radio Felicidades son las 9:28.